Vamos a hablar de la unidad del Espíritu. Diga conmigo, la unidad del Espíritu. Y es algo que todos nosotros tenemos que poner en práctica, poner en obra, para nosotros poder ser más efectivos como iglesia y como hijos de Dios. Diga conmigo, la unidad del Espíritu. ¿Sabía usted que todos nosotros estamos aquí porque el Espíritu de Dios nos trajo? Y es bien importante nosotros entender que somos hijos de Dios, no por nuestra propia fuerza, no por nuestras propias habilidades, ni por lo que hacemos día tras día, sino porque a Dios le ha placido darnos de su Espíritu para que tengamos vida y vida en abundancia, no cualquier vida. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, no nos vamos a mover mucho, nos vamos a establecer ahí. Y durante varios días hemos escuchado hablar de Efesios capítulo 1, capítulo 2, creo que el 4 también. Pero el Señor, en su sabiduría, hace las cosas siempre como Él quiere. La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba rodeada por mucha filosofía, por mucho conocimiento. Y Pablo llega allí predicando a Cristo. Pero Pablo no llega hablando de un Cristo en derrota, sino hablando de un Cristo que resucitó, que murió y resucitó al tercer día, y que nos ha dado una posición que ni muchas veces nosotros como iglesia no la entendemos. A veces se nos hace difícil entender que Dios vive, habita, que Cristo está encapsulado en mí y que no importa lo que pase, la vida de Cristo a través del Espíritu Santo es una vida, diga conmigo, que es indestructible, porque esa vida es Él que la gobierna. Y allí llega Pablo, hablando de cosas sublimes, de que estamos sentados en el capítulo 2 en lugares celestiales, de que Dios ha escogido hombres y mujeres para guiar su cuerpo, su iglesia. Y Pablo empieza a hablar cosas extraordinarias a una iglesia, diga conmigo, a una iglesia que habita en un entorno de mucha filosofía y de mucho conocimiento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos viviendo en una era, en un siglo, donde el conocimiento está en todos los lugares. El conocimiento, cuando usted habla con una gente, usted se da cuenta que esa persona sabe de todo, menos de lo que debe saber. El conocimiento, todo el mundo tiene conocimiento. Todo el mundo quiere conocimiento y tiene conocimiento. Diga conmigo, quieren conocimiento y tienen conocimiento. Y eso es algo peligroso. Porque donde nadie pueda ser guiado, donde nadie pueda escuchar, donde todo el mundo hable, ya usted sabe lo que va a pasar. Y allí llega Pablo hablando del Cristo resucitado, en medio de esa filosofía, en medio de los griegos. Hablar de la unidad del Espíritu es hablar de la unidad en la cual todos nosotros, como iglesia de Cristo, tenemos que operar y entender que el Espíritu Santo en nosotros produce una unidad que nos ayuda, diga conmigo, a ser iglesia. Nosotros somos iglesia porque el Espíritu de Dios nos ayuda. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos ser iglesia. Sin el Espíritu Santo Cristo no es conocido. Nos ayuda a ser iglesia aquí en la tierra. Por ejemplo, nosotros somos una iglesia local. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y todo lo que usted ve en estos 22, 25 años ha sido el Espíritu Santo que nos ha ayudado a perseverar, a entender, a entrarnos en la luz de la palabra. Así como llegó Pablo en Éfeso, en medio de muchas luchas, en medio de mucho rechazo, Pablo llevó el evangelio de Cristo. Por lo tanto, tenemos que estar bien conscientes de lo siguiente, que la unidad
nosotros no producimos unidad. El Espíritu de Dios es el que produce la unidad en nosotros. Que hoy estemos en este lugar reunidos, que ha acabado de llover, pero usted está aquí porque el Espíritu de Dios y Dios mismo lo ha convocado a que hoy es el día de la reunión de los santos. Por lo tanto, la unidad del Espíritu produce una iglesia entendida y madura. Diga conmigo, entendida y madura. También produce la perfecta voluntad de Dios en los hombres y mujeres, jóvenes y niños. No hay nadie que se quede fuera cuando operamos en la unidad del Espíritu. Nuestra generación son impactadas, sus hijos, mis hijos y los hijos de sus hijos son impactados. También produce la vida de Cristo en expresión, porque la vida de Cristo, al ser una vida, es una vida que, diga conmigo, que se expresa. Es una vida que contiene expresión. Es una vida que nos ayuda a amar al hermano. Es una vida que nos ayuda a soportar. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Efesios capítulo 4, verso 1 al 3 expresa lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Diga conmigo, llamados. Verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3: solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A una iglesia desalentada, a una iglesia desanimada, Pablo viene con esta instrucción. Y oiga cómo Pablo introduce este capítulo. Yo pues, preso en el Señor. Pablo estaba preso, le envía esta carta a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Efesios. Y le dice, yo pues, esa palabra yo pues está apuntando a que Pablo tenía otra dirección en otro tiempo, pero que ahora, por causa de Cristo y por causa del Evangelio, ahora está preso. Diga conmigo, Pablo allí en esa carta, diga conmigo, Pablo en esta carta, en este capítulo, está expresando una vida de transición. Pablo no está viendo que está preso. Pablo está viendo de que está preso por causa de predicar el Evangelio de Cristo, pero que también allí había una iglesia que necesitaba ser alentada, direccionada, puesta más exactamente en el propósito y en la posición divina de la iglesia. Si somos usted y yo, le mandamos un WhatsApp al hermano y le decimos, cuídese que nos están metiendo preso. Pablo nunca se veía fuera del propósito. Y Pablo allí dice, yo pues preso en el Señor. Él se pone como ejemplo. Se pone como ejemplo y le dice, ustedes la están pasando allá, ustedes están desalentados allá, pero yo estoy preso aquí. Mas sin embargo, conozco la causa. Esa es la primera palabra que Pablo usa. Yo pues preso en el Señor, conozco el motivo, conozco la circunstancia por la cual estoy aquí. Por lo tanto, eso no me desanima. Aleluya. Preso en el Señor. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo, en esta base escritural, hace uso de varias palabras que contienen mucha importancia para nosotros como iglesia en este tiempo. Tenemos que entender que somos iglesia porque a Dios le ha placido, pero que también tenemos una posición espiritual. Tenemos una guianza espiritual donde Pablo está instruyendo a la iglesia de Éfeso. Y se pone él como ejemplo y le dice, ok, yo estoy preso, conozco la causa, no me tengo que entristecer, porque el propósito, aunque yo esté aquí preso, se sigue cumpliendo. Y le envía esa carta a los hermanos. Y escuche la palabra que Pablo usa en el versículo 1. La primera palabra que Pablo usa, o la segunda, podemos decir,
dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora yo pregunto, si yo digo que soy abogado, un ejemplo, ¿cómo yo tengo que andar? La palabra aquí, andéis, es muy importante. En otra parte de la palabra dice que el que dice ser cristiano tiene que andar como Cristo anduvo. Entonces Pablo le está hablando, le está exhortando, ¿y cómo ustedes están andando? ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Acaso ustedes no conocen su posición? ¿Acaso ustedes no entienden quién lo llamó? Que fue Dios, que no fue hombre. Y mire, déjeme decirle, en Efesios cualquiera se mareaba porque había mucha gloria. Ahí estaba el templo de la diosa Diana. Eso era un lujo, eso era, según los sátrapas, los estudiosos de la Biblia, cualquiera allí se mareaba con la filosofía. Pero allí estaba Pablo desde la cárcel, diciéndole, os ruego que andéis, ¿cómo? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo sabía que había un caminar, que había un camino trazado. Y le dice a los hermanos, caminen así. Miréis. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación. La palabra andéis, como es digno. Esta declaración de Pablo nos ayuda a comprender en que todos nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, tenemos que andar bajo los parámetros de la palabra. La palabra allí, seguro se le olvidó que la palabra decía, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Quizás se le olvidó a los hermanos, como nos pasa a usted y a mí, que cuando llegan los problemas, se nos olvida que Dios nos llamó. Se nos olvida que tenemos a un Dios grande. Se nos olvida que Dios nos ha sacado de una situación y que a Él no se le ha cortado la mano para sacarnos también de la siguiente. Se nos olvida. A todos nos ha pasado. Pero qué lindo si viene alguien y te dice, oye, pero no se te olvide que tú tienes un andar, que fue Dios que te llamó, que fue Dios que te convocó. Tú no estás solo. Por eso allí la palabra andéis es importante. Tenemos que andar bajo los parámetros, bajo la palabra, por fe, en esperanza, con una mente renovada. Y tenemos que andar en el Espíritu, conectado en el Espíritu, como iglesia de Cristo, en amor. Y por último, tenemos que andar aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y peligrosos, como le establece Efesios capítulo 5, versos 15 y 16. En ese mismo capítulo Pablo le dice, miréis cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando ¿qué? Bien el tiempo. Cualquiera dice, wow, pero este hombre está loco, este hombre es preso y nos está diciendo que aprovechemos el tiempo, porque a Pablo le llegó la noticia de que el pueblo estaba acongojado, de que estaba perdiendo la identidad. Y allí llega Pablo y arremete con esta carta y le dice, ustedes están sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Están bendecidos. ¿Eso no le produce algo a usted? Alabado sea el Señor. Entonces es importante que miremos cómo nosotros andamos. Hay muchas metas, hay muchos sueños, pero sobre toda cosa hay una línea trazada. Porque hay obra que Dios ha preparado desde antemano para que andemos ¿en qué? En ella. Entonces hay un andar. Nosotros como hijos de Dios tenemos un andar y Pablo lo conocía muy bien. Pablo no estaba viendo los golpes que le daban, las hinchazones en su cuerpo. Pablo estaba viendo una iglesia posicionada, una iglesia madura, entendida, y le recordaba su posición. Mirad pues cómo andar con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esa es la primera palabra. Miréis cómo andéis. ¿Cómo nosotros andamos? La vocación con que fuimos llamados. Esta palabra vocación tiene que ver con la invitación de Dios. Oiga, qué privilegio
Qué privilegio que el Dios Todopoderoso, habiendo millones y millones de personas, le ha placido llamarnos e incluirnos en su cuerpo. Y no solamente eso, sustentarnos día tras día, dándonos sabiduría, poniendo gracia, incluyéndonos en un cuerpo, oiga bien, donde Él es la cabeza. Incluyéndonos en un cuerpo donde Él es el que da vida, donde Él es el que gobierna y donde su reino es expresado a través de la iglesia. Pablo le está recordando a la iglesia la vocación con que fuiste llamado. Qué lindo sería la unidad del Espíritu. Grábese el tema. Qué lindo sería que cuando alguien se esté desviando aparezca alguien y le diga: no te olvides quién fue que te llamó. No te olvides a qué reino tú perteneces, con la vocación que fuiste llamado. Esta palabra vocación tiene que ver con la invitación que Dios extiende a todas las personas a ser hijos suyos a través de la obra de Cristo. Esta vocación o llamado nos lleva a la persona porque lo merece. Nosotros no somos salvos porque lo merecíamos, ni porque lo merecemos, porque lo que merecíamos, usted sabe, y Él tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar de muerte. Nuestro lugar de asombro lo tomó Cristo. Nuestro lugar, nuestra posición de muerte lo tomó Cristo y nos ha dado una posición de vida y vida en abundancia. Lo que hablábamos 2 o 3 días más atrás, la vida Zoe, una vida superior a través de la obra de Cristo. Esta vocación o llamado no llega a la persona porque la persona se lo merece, sino por gracia. Ahora, ¿qué depende que la salvación llegue a una persona? Que la abrace, que la acepte, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Búsquelo conmigo, por favor. Y dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Expresa lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Diga conmigo: Dios es paciente con todos. Oiga como dice, para con todos. No es solamente con nosotros, sino es para con todos. Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios abierto. La salvación es regalada. El hombre solamente tiene que aceptar el sacrificio de Cristo y rendirse a esa vida que es nueva, que contiene un propósito. Esa es la vida de Cristo. Amén. Según esta base escritural que hemos leído, la intención de Dios es que nadie se pierda. Dios es un Dios intencional. La intención de Dios es que nadie se pierda. Ninguno de nuestra familia Dios quiere que se pierda. Esa es la intención de Dios. Esa debe ser nuestra intención como iglesia, de que nadie se pierda. Donde quiera que vayamos, tiene que haber una palabra de salvación. Y allí estaremos unidos al Espíritu, hablando lo que Él quiere que se hable, queriendo lo que Él quiere y mirando lo que Él mira. ¿Qué corazón el de Pablo, ¿Qué corazón el de Pablo? Pablo podía decir: bueno, yo estoy aquí, ellos no están soportando los golpes conmigo, pero me voy a levantar, le voy a predicar a mis hermanos y lo voy a animar a que sigan en el andar, que anden conforme a la vocación con que fueron llamados. Fuera lindo si nos manejáramos así. Hoy en día, y lo grande de todo, que no tenemos excusa, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Estamos hablando de la unidad del Espíritu,
de algo que no se ve. Yo no le estoy diciendo de estar junto como persona. Es la unidad, el vínculo, lo que usted siente cuando usted habla con alguien de Dios. Usted siente que algo lo inunda, que algo lo arropa. Y por eso que usted ve como que hay personas que se acomodan con otras. Eso es el vínculo espiritual. Eso es la unidad del espíritu. Porque miran lo mismo, quieren lo mismo y están siguiendo lo mismo. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, todos nosotros hemos sido llamados, escuche bien, por Dios. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso, que Pablo le habló entendimiento, cosas del espíritu profunda. En ninguna otra carta Pablo habla de que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Porque Dios en su sabiduría, diga conmigo, Dios en su sabiduría, donde se necesita conocimiento, revelación y iluminación de su palabra, Él suelta. La iglesia, nosotros estamos puestos aquí en la tierra para hacerle saber, escúchelo bien, a las tinieblas de que hay un Cristo que murió, que resucitó y que todavía sigue dando vida. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta. Dios no nos va a preguntar para salvar a alguien. Él lo va a traer y punto. Ahora bien, solo la unidad del Espíritu nos ayuda a comprender cuántas cosas tenemos a nuestro favor como iglesia. Número uno, tenemos al Espíritu Santo como maestro, como guía, como consolador. Eso era lo que Pablo estaba mirando. Eso era lo que Pablo estaba mirando allí con esos hermanos. De que ellos tenían a Dios. Y no estaban valorando esa obra que Cristo estaba en ellos. Estaban desenfocados. Y Pablo le dice, miren cómo están andando. Ustedes son personas extraordinarias. Tienen a Dios de su lado. Dios los llamó. Dios lo convocó como iglesia, lo incluyó, lo injertó en su familia. A todos nos pasa. A todos nos ha tocado la puerta la depresión. Si usted está aquí y le ha dado depresión, no se desanime. A cualquiera le pasa. Diga conmigo, a cualquiera le pasa. Y necesitamos la guianza de Dios. Todos los días estamos llamados a morir. Todos los días estamos llamados a padecer. Dice Pablo que por causa de Cristo somos llevados como oveja ¿qué? ¿Y cómo va la oveja? La oveja va inocente. La oveja ni sabe que la llevan a eso. Todos los días nos acontecen cosas y nos asombramos. Pedro dice que no nos asombremos del fuego de prueba. Oiga cómo le llama Pedro. Pero lo que no se nos puede olvidar es lo que no se le olvidaba a Pablo. Pablo se veía siempre dentro del propósito de Dios. Sin fuerza, con fuerza, lo dejaran hablar o no lo dejaran hablar, él siempre estaba dentro del propósito de Dios. Oiga, un hombre de carácter, un hombre de entendimiento, ¿saben lo que respondió? Bueno, es verdad lo que tú dices, es de Dios lo que tú dices, pero donde quiera que yo voy, la unidad mía del Espíritu o con el Espíritu me da testimonio que donde quiera, en cualquier momento me puede pasar eso. Era un hombre entendido. Era un hombre que estaba en un estado consciente de la vida espiritual. Somos hijos de Dios. Y la tercera palabra que el apóstol Pablo usa está en el verso 2 que dice, con toda humildad y con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Escuche la palabra clave, en amor. Porque de la única manera que yo puedo soportar con esta dos naturalezas peleando es si tengo el amor de Dios. De la única manera, escúchelo bien, esposo, esposa que está aquí, joven, de la única manera que usted va a soportar aún a su familia es a través
y por medio del amor de Dios. No hay otra alternativa. No lo hay. Verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Ahora bien, ¿a qué pertenece todos estos frutos que está hablando Pablo allí? Pablo no está viendo a los hermanos de Efesios como hombres corrientes, como hombres naturales. Pablo lo está viendo, a pesar de su distorsión, Pablo lo está viendo como hombres espirituales que pueden manifestar el nuevo hombre. Y le dice, sopórtense en paciencia, en mansedumbre. Y esto solamente lo produce el Espíritu de Dios. ¿Cómo nosotros nos conectamos con la situación, con las circunstancias que nos rodean? ¿Como hombres naturales o como hombres espirituales? Porque si usted lo coge como hombre natural, usted dice, bueno, está perdido todo. Pero si usted lo ve desde la perspectiva espiritual, usted dice, bueno, el sufrimiento me llegó en la noche, pero en la mañana tiene que irse, porque hay una palabra que respalda eso. Pero tarde que nosotros como iglesia le creamos. Pablo está viendo, oiga, qué ojo clínico tenía Pablo. Él no le dice, usted hermano debilucho, están desanimados, tiren la toalla. Ya conviértanse a la filosofía, vayan. Diga conmigo, no. Un hombre de Dios nunca hace eso. El hombre de Dios, por más desanimado que te ve o no ves o nos ve, siempre nos va a enfocar en el propósito de Cristo. Aunque no tengamos fuerza, aunque tengamos fuerza, lo importante es el propósito de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo importante. Y Pablo estaba atento a eso. Donde quiera que Pablo llegaba, lo primero que buscaba era eso. En una ocasión llegó a una iglesia y dijo, yo no vine a verlo a ustedes, yo vine a buscar a Cristo en ustedes. Quiero verlo. Eso es tener una vida conectada con el Espíritu. ¿Cómo nosotros vemos, cómo nos percibimos los unos a los otros? ¿Cuál es el calificativo que yo le tengo a mi hermano? ¿Cómo yo lo califico? ¿Lo califico como iglesia, como hijo de Dios? ¿O como alguien que no tiene letra, que necesita, escuche bien, conocer lo que yo conozco? Porque lo que hay que tener y lo que hay que conocer, lo conocemos todo. Estamos hablando de la unidad del Espíritu, donde hay un propósito y el propósito es mayor. Mire, el propósito es superior a todo lo que usted ve. Y el propósito es que Cristo crezca en nuestros corazones. Eso era lo que Pablo buscaba día y noche. Día y noche buscaba Pablo. La cuarta palabra que Pablo usa está en el versículo 2, que dice también en amor. El amor es la base de todo. Diga conmigo, conocimiento tenemos todo. Conocimiento hay en la tierra que usted ni se imagina. Pero un corazón que quiera que la voluntad de Dios se cumpla en una vida, que quizá en la carne a mí no me agrada, no ha pasado. Hay personas que solamente Cristo la aguanta. Pero con todo y eso, el amor de Dios debe de ser ¿qué? Superior, mayor. Porque el amor cubre. Diga conmigo, el cuerpo de Cristo tiene el Espíritu y sabe. Tiene entendimiento. Tiene iluminación. Entiende. Pablo le está hablando lo mismo que quizá yo estoy haciendo en esta noche. Quizá usted está escuchando y dice, bueno, lo interesante es hablarle a su espíritu. Pablo le estaba hablando al espíritu. Porque eso es lo que cobra vida, eso es lo que da vida. La palabra es de espíritu a espíritu. Que aunque usted no entienda en el momento, mañana usted dice, bueno, pero ayer estaban predicando eso y ya me pasa. Me mandaron a revisar cómo yo estoy andando.
Me mandaron a reconocer de que fue Dios que me llamó. Y no solamente, escúchelo bien, para predicar o para ser pastor. No hay nada más glorioso que pertenecer a la familia de Dios. No hay nada más superior que ser hijo de Dios. Escuche por qué. Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero lo que más él resaltaba era que es hijo de Dios. Eso tenemos que estar en un estado consciente de esa palabra. Esa palabra es superior a cualquier cosa. Hijos de Dios. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Porque los hijos son los que tienen herencia. Diga conmigo, yo como hijo tengo herencia. Una herencia administrativa que se me va dando conforme yo madure. No conforme yo engorde, sino conforme yo madure. ¿En qué? En el propósito de esa herencia que contiene que la iglesia. Y eso es lo que Pablo está ministrando con los efesios, ministrándole que la herencia, diciéndole, ustedes fueron llamados por Dios, revisen cómo están andando. Porque yo creo más adelante que Dios y Él mismo ha colocado, ha llamado ¿qué? Apóstoles, diga conmigo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a la iglesia. Para que ya no seamos niños, ¿qué? Eso es lo que Pablo está haciendo, administrando la vida espiritual de los hermanos de Efesios. ¿Estaban desanimados? Vamos a animarlos. ¿Cómo? Por medio del propósito de Dios. Una iglesia, escúchelo bien, escríbalo, si le es posible. Una iglesia que camina en unidad del Espíritu contiene cierta característica. Diga conmigo, una iglesia que camina conectado al Espíritu Santo contiene varias cualidades. La primera es la siguiente: mantiene la doctrina de Cristo en alto. Pablo empezó hablándole de la posición, no del problema. Y la posición es Cristo. Amén. Mantiene la doctrina de Cristo como su fundamento. No hay otro fundamento en la iglesia que no sea Cristo. Número 2. Exhorta a los hijos de la casa a enfocarse en lo eterno y no en lo pasajero, en lo temporal. A vivir una vida bajo la palabra, la oración y la armonía entre los hermanos. Solamente el amor de Dios nos ayuda a nosotros poder entender el hermano, poder sumarnos con el don, con el propósito, con el llamado. Solamente el amor de Dios. Y otra aclaración para concluir. Ninguno tenemos excusa para no amar al hermano. Romanos 5:5 dice, aparece en el contexto de la justificación, de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. ¿Por medio de qué? De la conexión con el Espíritu. Así que iglesia, póngase de pie.